Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Puerto Salud. Mi nombre es Bene Contreras de Red Médica Universitaria. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante llamado otitis. Todos en algún momento hemos conocido a alguien o hemos padecido esta enfermedad, y para ello tenemos de invitada especial a la doctora Alejandra Desiree Villalobos Benítez, médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato y orgullosamente trabajando aquí en Red Médica con nosotros. Nos viene a platicar de este tema, pero ¿por qué es importante hablar de la otitis? O vamos a empezar, ¿qué es la otitis? A lo mejor solamente quien haya padecido esta enfermedad en algún momento de su vida puede entender qué es, pero o a lo mejor la ha vivido y no sabía cómo se llamaba. Hola doctora, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación al programa. Hola doctora Yanei, muy bien, gracias. Listísima para hablar del tema de otitis. Es que a muchas personas puede que o no se les haga tan importante o lo hayan vivido y lo hayan pasado así nada más como un problema normal, pero en realidad es muy importante. Así es. Y bueno, defínenos qué es la otitis. Bueno, sí, la otitis es un proceso infeccioso, como lo dice su palabra, de otitis, o sea, quiere decir una inflamación por un proceso infeccioso, ya sea agudo o crónico del oído. Puede ser tanto del oído externo como del oído interno. Y muchas veces puede tener como una otorrea, que es como que salga líquido del oído. En general, pues solo se afecta uno de los oídos, ya sea el izquierdo o el derecho, pero también puede ser los dos. No es una enfermedad contagiosa como una enfermedad respiratoria, no, sino que nada más pues afecta al paciente y puede ser en cualquier edad. Generalmente se da pues más en los niños, pero puede ocurrir en cualquiera de las edades. Ok, y doctora, ¿por qué es importante platicar de este tema? Porque a lo mejor pueden decir, ok, a mí o sea, ¿de qué me sirve a mí saber este tema, no? Porque muchas veces podemos enfocarnos como temas de prevención en enfermedades crónico-degenerativas, pero yo creo que es importante que todas las personas sepamos de salud, todas. Entonces, quisiera que tú nos dieras tu punto de vista, perdón, de por qué es importante esto. Pues es muy importante porque, como sabemos, el oído es como uno de nuestros 5 sentidos, que nos enseñan desde la primaria, ¿no? O sea, como el tacto, el gusto, y uno de ellos pues es el oído. Entonces, nos va a ayudar a comunicarnos. Por medio del oído entran ondas sonoras y nos permite comunicarnos con las otras personas. También, muy adentro de nuestro oído, o sea, en el oído interno, ya tenemos un sistema que es como el sistema vestibular, se llama, nos ayuda al equilibrio. Esto para que pues caminemos bien, y nos podamos socializar con las personas sin ningún problema, sin ninguna discapacidad. Y por eso es muy importante, porque es como de nuestros 5 sentidos más importantes en todos los humanos. Ok, muy bien. Qué bueno que menciones esto porque podemos minimizar, ¿no? Ah, es el oído, pero no, tiene muchísimas funciones. Y también mencionabas, doctora, acerca de otitis externa, pero platícanos cuáles son los tipos de otitis que hay, en qué se diferencian una de otra. Pues hay, o sea, en general hay como otitis externa y otitis media. La otitis externa es solo la inflamación, pues del oído externo o del canal auditivo externo. Y la otitis media ya es pasando la membrana timpánica o el tímpano, como nosotros lo conocemos, ¿no? Que es como la inflamación del oído medio y su mucosa. Bueno, en el oído externo se divide como en el pabellón de la oreja
y nuestro conducto auditivo donde se forma pues la cerillita, todo antes del tímpano, ¿sí? O sea, ahí hay nada más glándulas como sebáceas y folículos pilosos. Estos son los que producen el cerumen. El cerumen es una barrera mecánica y química que nos permite como proteger de pues objetos extraños o de algunos productos que nosotros utilizamos para el oído. Y también, pues, o sea, es una cavidad, hay que saber que de autolimpieza, la cerita se va limpiando por ella misma, o sea, se va cayendo, se va lateralizando y se va cayendo. Hay algunas personas que, pues, sí guardan mucha cerilla, como se le dice, pues, pero, pues es importante por eso estarse checando en el otorrino, ya sea una vez cada 2 años, una vez cada año y así, para las personas que producen mucho cerumen, pues tener como un tratamiento, pero no es un problema o algo porque nos protege, el cerumen nos protege de todos los objetos extraños que puedan entrar a nuestro oído. Y el oído medio, pues ya sería a partir de la membrana timpánica del tímpano, que serían los huesecillos y la trompa de Eustaquio, que es como un tubito que pasa de nuestro oído a la gargantita. Y el oído interno, que ya es como el sistema vestibular, los nervios y todo lo demás. Entonces, en eso se divide, en la externa y en la media, dependiendo de en qué localización esté. Ok, y por ejemplo, ¿cuáles serían los factores de riesgo para que yo me infecte o que más bien que se me inflame el oído? Porque bien lo mencionaste ahorita también, que algo del cerumen, y muchas veces las personas tienden a meter objetos extraños al oído con tal de extraerlo, y a veces hasta se terminan lastimando. Pero ¿qué factores son los que nos podrían ocasionar una inflamación o un daño, por ejemplo, en el conducto auditivo, hablando de una otitis externa? Bueno, hay muchos factores. Por ejemplo, la otitis externa generalmente se conocía como otitis del nadador. Esto era porque, pues, generalmente le daba a las personas que tenían mucho contacto con el agua, ya que el agua como que hace que cambie el pH del oído, entonces eso hace que se pueda producir más infecciones. También el uso de dispositivos audiológicos, ya sea para escuchar bien en las personas mayores o audífonos que no están bien limpios. El cerumen impactado, que como les dije, puede que produzcan mucho cerumen, entonces se impacte y ese sea como un producto para una infección. Un conducto auditivo externo muy estrecho y pues igual como les dije, el contacto con agua o algunas enfermedades que disminuyen nuestras defensas del cuerpo, entonces eso hace que pueda producir alguna inflamación del oído, pero pues en realidad son muchos factores de riesgo que puede tener una persona. Por eso hay que buscarlo bien. Muy bien, y bueno, hablando en este caso, de las otitis externas, doctora, también cómo las podemos catalogar, por ejemplo, infecciones recurrentes, porque hemos conocido pacientes que llegan 1, 2, hasta 3 veces o más por infecciones, por inflamación del oído. También tenemos estas otitis que también pueden ser a causa de una infección por todos los factores de riesgo que también ya comentaste, pero platícanos un poquito más, o sea, por ejemplo, ¿qué pasa con las otitis de mucho tiempo de evolución o las recurrentes, ¿no? También. Hay diferentes tipos de otitis externa. O sea, es una misma, pero se puede clasificar en diferentes. Por ejemplo, se puede clasificar conforme al tiempo, que es aguda o crónica. La crónica pues ya es mayor a 3 meses, o como usted dice, doctora, cuando llegan los pacientes que ya llevan más de 3 episodios de otitis en todo el año, pues ya es una otitis recurrente.
Entonces, esa pues ya hay que mandarla al otorrino, a un especialista, no la podemos tratar como a los médicos generales, porque ya es recurrente. Hay infecciosas y no infecciosas. Las infecciosas generalmente son como por bacterias. Las bacterias más comunes en una otitis externa es la Pseudomonas por el agua o un Staphylococcus aureus. Estas son más comunes las bacterianas que las víricas. Pero pues ahí nosotros tenemos como criterios para utilizar un antibiótico. No a todas las personas le vamos a recetar un antibiótico. Y las infecciosas, que son como las dermatológicas, se tratan como de una dermatitis sebácea, o sea, que tiene mucha comezón, así, entonces pues, también es una otitis. O por traumatismos que te lastimas, ya sea, no sé, a lo mejor con el arete o con tu propia uña o así. Entonces ahí se puede ser un poco de infección y en esos tipos se puede clasificar la otitis externa. Y muy bien, doctora. Normalmente nosotros vemos que los pacientes llegan con dolor del oído y a lo mejor ahorita ya platicando, los pacientes que tal vez nos están escuchando o nos están viendo dicen, pues sí, es porque me duele el oído, pero no siempre puede ser eso, ¿no? O sea, ¿qué otros factores vienen acompañando a la otitis aparte del dolor del oído? También otros síntomas que puede tener el paciente es como el prurito, o sea, la quemazón en el oído. Ahí nosotros conocemos como el signo del trago, que es como patoneumónico de la enfermedad, o sea, en la como ventanita de pielecita que tenemos del oído externo, si la apretamos o tan solo la tocamos, le duele al paciente. También puede tener salida de líquido por el oído, pero esto no es necesario en la otitis externa, se da más en la otitis media, pero también puede pasar. O dolor de cabeza, fiebre, y así síntomas que pues, son generales, pero nos guían hacia una otitis. Ok, muy bien, entonces pues nos apoyamos mucho con el diagnóstico clínico, ¿verdad? ¿Y qué más herramientas utilizas para hacer el diagnóstico, doctora? Pues tanto la clínica como los factores de riesgo que les acabo de decir son muy importantes. También puede ser la observación, que es una observación pues directa, o sea, misma del oído, nada más como la inspección, ver si tiene como algún traumatismo, como les dije que podría ser una causa, ver si tiene dermatitis o tan solo si está inflamado, rojo o caliente, ¿no? El oído. Y una otoscopía que ya es utilizando un aparato especial para observar el conducto externo del oído. Entonces, eso nos ayuda a ver si está inflamado y ya lo podemos ver como un conducto estrecho y que está como rojito. Y eso nos ayuda a diagnosticar. También, si ya son recurrentes, nosotros podemos solicitar un cultivo o en caso de complicación en el tratamiento, se solicita un cultivo para ver qué bacteria es la que está causando esta infección y pues ya podamos como tratarla en especial. Y pues podemos hacer un diagnóstico diferencial con la otoscopía. Qué bueno que mencionas todo esto, doctora, porque luego a veces los pacientes o incluso personas, o sea, todas las personas pueden decir, me duele el oído, tengo una otitis, porque ya sé que se inflama y ya sé que duele, ¿no? Y luego está mucha esta tendencia de la automedicación o de que no terminó un tratamiento antibiótico de una terapia previa, lo estoy tomando sin el conocimiento adecuado y hasta podemos perjudicar nuestra salud en lugar de ayudarnos, ¿no? Entonces, qué bueno que menciones esto y de entender de que, ok, me duele, pero ¿por qué? Entonces necesito ir a ver al médico, porque a lo mejor puede ser otra cosa, no nada más una infección. Ok. Pues muchas gracias, doctora. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos? Bien. Hola a todos. Bueno, ya estamos de regreso con la doctora
Alejandra Desiree Villalobos, que viene a platicarnos del tema de otitis en general. ¿Por qué otitis en general? Porque bueno, hay varios tipos. ¿Y qué es la otitis? Pues es un proceso inflamatorio del oído, ya sea externo o medio, dependiendo de la localización. La doctora ya nos estuvo platicando. Es muy importante acudir con el médico porque no solamente se pueden presentar con dolor de oído, puede haber otro tipo de signos que van acompañados y que nos van a ayudar a hacer un buen diagnóstico y por ende un buen tratamiento médico. Pero es muy importante también tener una corresponsabilidad en la toma de nuestro tratamiento. ¿Por qué? Porque probablemente, ok, ya me dieron el medicamento, me lo tomo, no pasa nada, pero ¿qué debo de vigilar cuando estoy en un tratamiento de cualquier tipo? Es muy importante que en la consulta siempre preguntemos, oiga doctor, ¿y cuáles son los cuidados generales? ¿Cuáles son lo que debo de evitar? ¿Qué pasa, por ejemplo, si aumenta el dolor o aparece un síntoma extra? ¿Qué debo de hacer? Entonces también es muy importante nosotros conocer los datos de alarma y también las medidas de cuidado para no tener una recaída, que cuando se tienen y aún así sucede, bueno, y hay tratamiento, no pasa nada, pero pues lo ideal es que no estén sufriendo y estar enfermándose consecutivamente, ¿no? Pero bueno, doctora, háblanos un poquito, ¿qué son los datos de alarma que los pacientes deben de entender? ¿Cuándo volver a ir al médico o a urgencias? Bueno, en todas las enfermedades, como dijo la doctora, debemos de dar los datos de alarma de si no funciona un tratamiento o si la persona se empieza a sentir peor aunque tenga el tratamiento. Aquí, por ejemplo, en la otitis debe de ir mejorando de 1 a 2 días, pero si incrementa el dolor, si incrementa la pérdida auditiva, si tiene o empieza con fiebre, eritema, o sea que se inflame, que se vea rojito el oído o que se vea más grande, hay que ir a urgencias o de nuevo con el doctor con el que acudió para que la revise y le diga un tratamiento más adecuado o la mande a un especialista. Así es. Y bueno, doctora, independientemente del tratamiento farmacológico que se le da, ¿qué es lo que también tú les recomiendas a tus pacientes como medidas generales? ¿Qué no hacer? ¿Qué hacer? Por ejemplo, de acuerdo a la limpieza, en cuanto a introducir objetos. Bueno, aquí, por ejemplo, el tratamiento debe de ser solo por el doctor, ¿sí? La limpieza, si tiene un cerumen impactado, por ejemplo, o si tú sientes algo en el oído, solo debe de ser por el doctor. Tú no te debes de manipular los oídos. Debes de evitar la entrada de agua mientras tienes esa infección del oído, o sea, si vas a nadar, no vayas a nadar. Limpiar los dispositivos que usas, ya sea para escuchar o los audífonos, hay que estarlos limpiando porque pues ese puede ser un foco de infección. No debes de utilizar medios o como tratamientos caseros como el ajo, la cebolla o irritantes, porque eso puede irritar al oído pues, y causar más infección. No debes realizar maniobras como estarte apretando para ver si ya puedes escuchar, porque eso puede lastimar el tímpano y puede causar una ruptura de membrana. No hay que estar usando los cotonetes, o sea, no debes de meter ningún objeto extraño a tu oído más que a esta parte externa del oído. O sea, solo puedes manejar esa parte, porque si empiezas a meter los cotonetes puede que impactes más el cerumen o que avientes más el objeto extraño que traigas ahí o puedes causar más infección. No debes de quitarte tú la cerillita ni debes de automedicarte, ¿sí? No, está como en controversia si usar tapones o no cuando estás nadando, pero algunos médicos sí lo recomiendan para que no tengas mucho contacto con el agua y así no se cambie el pH de tu oído y puedas evitar las infecciones. Eso es como la prevención y el tratamiento de la otitis externa. Ok, pues está muy bien, doctora, que menciones esto también de los cuidados de las personas, por ejemplo, que practican natación o que les gusta mucho nadar.
Porque esto que pasa ya no los limitas a hacer la actividad, porque a veces puede haber personas que después de un cuadro doloroso digan no vuelvo a nadar porque fue muy traumático, ¿no? Incluso. Ajá. Pero qué bueno porque hay medidas de cuidado para poder seguir haciendo las actividades normal. Sí, Ok, claro. muy bien. Y en cuanto a las infecciones bacterianas, doctora, bueno, quisiera que nos platiques un poquito porque también tienen ahí un papel muy importante en la, ¿cómo se llama? En la incidencia de este tipo de enfermedades. ¿De la otitis media? Sí, Bueno, de la otitis media, ya como les platiqué, es después de la membrana timpánica, o sea, después del tímpano. Estas son más comunes en la edad infantil que en la edad adulta, pero pueden aparecer en cualquier edad. Son más frecuentes las bacterianas, como acaba de decir la doctora Vianney, que las víricas, pero también hay unos criterios para utilizar los antibióticos. Como les dije, no a todas las personas les vamos a dar antibióticos. así es. Muy bien, doctora. Y por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el causante de estas infecciones, por ejemplo, de este tipo de las bacterianas? Porque bueno, ya hablaste de los tapones, bueno, cuáles son los factores de riesgo con el oído externo. Pero, por ejemplo, que mencionas que este tipo de, por ejemplo, las otitis medias que se dan más común en la edad pediátrica, ¿cuáles serían los factores de riesgo? Porque un niño, pues, a veces no te puede referir si le duele el oído o, por ejemplo, si tiene un tapón o no escucha. Entonces, en este caso, ¿qué debemos de vigilar con los pequeños? Pues los factores de riesgo más conocidos, según las GPC y investigaciones, ha sido que sin lactancia materna, por lo menos los 6 meses, si tú no le das del seno materno al bebé, eso puede ser un factor de riesgo, que tenga un esquema de vacunación incompleto, el uso de biberón o chupón o la técnica de alimentación del bebé también causa la otitis media. La exposición al humo de tabaco, ya sea nada más que pues esté el bebé oliendo el humo de tabaco, eso también es un factor de riesgo, y algunas enfermedades. Ok, muy bien, doctora. Y por ejemplo, en cuanto a las edades más comunes de aparición de esta patología. Ajá, bueno, como sabemos, o como les dije, las edades más comunes en esta otitis media son las infantiles, pero es más común en menores de 5 años. Está como desde un 50 hasta el 90% más común en menores de 5 años. Y ya en adultos mayores de 25 años ya es menos común, de 1.5 a 2.3%. O sea, pasa más en los niños chiquitos. Y esto ha ido bajando conforme al esquema de vacunación. Por ejemplo, se introdujo la vacuna de la influenza, se introdujo la vacuna del neumococo. Entonces, estos también hacen que baje la incidencia de las infecciones de otitis media en los bebés. Por eso es muy importante tener el esquema de vacunación completo. Ok. Oye, doctora, y por ejemplo, en este caso con los niños, ya ves que te platicaba, ¿cuáles son los síntomas más comunes? O, por ejemplo, los papás, cuando ven a un niño irritable, ¿no? ¿Cómo sospechar? Porque a veces nos pasa que llegan y dicen, es que llora mucho, pero no sé qué tiene, pero trae fiebre, pero ¿qué pasó, no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas o, por ejemplo, los datos de alarma que los papás deben de conocer para decir, ok, hay que llevarlo a urgencias? Ajá. Bueno, los síntomas generalmente son muy agudos, o sea, se presentan en menos de 48 horas, ¿sí? El dolor, el bebé lo puede presentar, como usted dijo, como irritación, que esté llorando mucho el bebé, que se toque el oído o así, que tenga salida de líquido del oído, que empiece con fiebre o que pues se toque mucho su cabecita, porque es en realidad lo que hacen los bebés cuando les duele algo pues del oído. En realidad los bebés
son muy inespecíficos en conforme a los síntomas, al contrario de los adultos, porque pues ellos no pueden señalar qué parte les duele, ¿no? Pero la irritabilidad, el lloriqueo y que se toquen mucho el oído, pues puede ser una sintomatología de otitis media. O incluso, ¿no? Te llegan a la consulta y solamente lo ves irritable y con fiebre y tienes que hacer que el diagnóstico por descarte o ya hasta el final que revisas todo lo demás, ¿no? Sí, exacto. Sí, ya tienes que revisar antes cualquier enfermedad y ya si ves al bebé y que no funciona el tratamiento o muy irritable todavía, pues puedes revisar su oído. Ok, y en este caso, doctora, ¿qué opinas de la antibioticoterapia con los niños? Bueno, como les dije, no hay que hacer uso abusivo de la antibioticoterapia porque pues esta puede que o no la terminen bien o no les funcione y esto causa resistencias en los bebecitos, o sea, desde chiquitos pueden causar resistencias y ya más grandes ya no les sirve el antibiótico que quieren utilizar para alguna enfermedad. Entonces, por eso es un diagnóstico tanto de descarte y hay que estar muy atentos porque no debemos de usar antibióticos en los bebés si no cumple con nuestros criterios. Por ejemplo, que sea una otitis bilateral o... Nosotros tenemos como los criterios para recetar antibióticos y no causar una resistencia, porque pues eso afecta a otras enfermedades que él puede tener más adelante. Así es. Entonces, qué bueno que también menciones esto, porque a veces los papás se alarman porque no recetamos antibiótico. Así es, y a veces incluso hasta se llegan a molestar, pero no sabemos el daño que le pudieran estar ocasionando al bebé o a su microbiota intestinal. Entonces sí es muy importante y, como dices, fomentar mucho el apego de la lactancia materna. Sí, exacto. Por ejemplo, doctora, quisiera que nos platicaras un poquito también de los cuidados del oído con los bebés, porque los papás probablemente no, ¿cómo se llama? No, obviamente no les van a poner un cotonete, o a lo mejor sí, ¿no? Pero como ya lo mencionaste, no es bueno hacerlo, pero por ejemplo con los niños pequeños, ¿cómo sería una higiene de oídos? Bueno, en los niños pequeños de hecho a lo mejor puede ser hasta más fácil, porque pues su oído externo, su conducto externo está muy chiquito, pues entonces ahí no debes de manipular igual con cotonetes, no debes de meter ningún objeto extraño porque puedes lastimar el oído del bebé ya que está muy chiquito, ¿no? Debes de limpiar solo la parte, se llama como concha, o sea, solo la parte externa del oído del bebé y debes, a lo mejor cuando él tiene como una infección o no puede como mantener su oído mucho en el agua, puedes utilizar un algodoncito con vaselina y taparle el oído mientras lo estás bañando, mientras está en contacto con el agua, para que este oído pues no tenga como un plus para un proceso de infección, ¿sí? O sea, eso sirve mucho. O sea, no debes de manipular casi igual que los adultos el oído. Ok, y ya por último, doctora, quisiera nada más que platicaras el por qué mencionaste la técnica de alimentación correcta, porque a lo mejor muchas mamás pueden decir, pero ¿eso qué tiene que ver, no? Ajá. Bueno, es que hay como la trompa de Eustaquio que les dije, que es un tubito que va desde el oído hasta la gargantita. Entonces, ese maneja la presión de nuestro oído. Y cuando das una alimentación inadecuada, o sea, en una posición inadecuada, puede que esta presión cambie y eso haga que haya menos movilidad del líquido que tenemos en nuestro oído o del aire. Entonces, eso puede provocar infecciones. Ok, muy bien. Entonces, ¿por qué como detalles tan pequeños pueden ser muy importantes, no? Exacto. Desde una pequeña técnica. Entonces ahora sí nos podríamos contestar, ¿y por qué es importante que yo aprenda acerca de otitis? ¿Qué tiene que ver? ¿No? Y aparte, como les dije, es de los 5 sentidos más importantes. Así es. Pues muchísimas gracias, doctora. Creo que ha sido muy buena charla, muy fructífera para todas las personas que nos estén escuchando y que nos estén viendo. Muchas gracias por participar el día de hoy.
Gracias a usted por invitarme. Mucho gusto. Muchas gracias, doctora. Bueno, y vamos a dejar aquí tus datos. Estuvimos con la doctora Alejandra Desiree Villalobos Benítez, médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Aquí dejamos su correo, que es ad.villalobosbenitez@ugto.mx. Y bueno, agradecemos, doctora, la charla el día de hoy, y también agradecemos a todas las personas que nos están poniendo atención en la emisión de este programa Por Tu Salud, y los invitamos a ver la programación del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Vianey Contreras, de Red Médica Universitaria, y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Adiós. Adiós.